Hablar del tema, saludamos a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República y también internacionalista. Muy buenas noches, Miguel Ángel, bienvenido. Buenas noches, Paola, Jorge, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar, la guerra está pasando muchas cosas en cada instante, pero sobre todo la participación ahora de los kurdos. Cambia esta situación en los cuales ahora Estados Unidos, si bien no tiene fuerzas en el territorio, los kurdos están prácticamente haciendo ese trabajo. ¿Cómo lo ves tú? A ver, muy bueno que planteen ustedes el tema de los kurdos porque efectivamente han aparecido en el escenario del conflicto entre Estados Unidos e Israel de un lado y de Irán por otro, los kurdos. ¿Quiénes son los kurdos? Pues un pueblo que ocupa territorio de Irán, territorio de Turquía, territorio de Siria. Están en los tres países. En Irán están entre el 10 y el 15% de toda la población iraní. También son musulmanes, pero a diferencia de la inmensa mayoría de los iraníes que no son árabes, son persas y son chiitas, los kurdos son también musulmanes, pero sunitas. Y esta diferencia hay que decirla para que la gente que nos ve y nos escuche, aquí mis alumnos que están en la clase también conmigo muy atentos, es precisamente porque los kurdos están aprovechando las circunstancias. Tenemos que hablar con objetividad. La situación de debilidad, de vulnerabilidad que tiene el régimen teocrático de Irán en medio de estos bombardeos incesantes por Estados Unidos, que busca ya no solamente el hecho de no haber firmado el acuerdo sobre el programa nuclear, sino para derrocar de factum y de jure a la dictadura teocrática, aprovechan ese momento y claro, no me quepa la menor duda que son un factor desestabilizador para el régimen teocrático que no había medido esa variable. Y seguramente los kurdos, como han tenido apoyos en otros espacios, van a tener, por más que la Casa Blanca diga que no, acá en el realismo político que me gusta dictar mis clases, nos dice que van a tener algún tipo de apoyo. No puedo decir de Estados Unidos, pero seguramente, Paola, que habrá un apoyo exógeno. ¿En qué? En armas, pues, en logística, para constituirse en un espacio vital que cree un marco de independencia y, por tanto, de desaforación geopolítica de lo que significa Irán como tal. Ese es el factor ahora que aparece, de los muchos otros que han aparecido desde que comenzó la guerra en la madrugada del día sábado y que ha venido diseminándose por diversos espacios, primero del Golfo Pérsico, del Estrecho de Hormuz, luego por el propio Medio Oriente, incluso hasta la isla de Chipre, la isla asiática más próxima a Europa, e incluso además en Indonesia, como hemos visto el ataque a una nave, que con esa diseminación, esta provocación diseminadora de esparcir el conflicto, allí en ese contexto y en ese marco han entrado entonces los kurdos como un factor gravitante que no hay que soslayar en estos momentos. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes. Jorge, buenas tardes. El tema es que a los kurdos se les prometía un Estado, un hogar nacional desde el fin de la Primera Guerra Mundial y siempre se les ha traicionado. Vea lo que ha pasado en Siria, ¿no? Lo que yo me pregunto es si esta idea de fortalecer a los kurdos con la idea de balcanizar a Irán para reducir su poder relativo, lo cual podría ser favorable para Israel, ¿no podría generar problemas también en países como Irak, en donde hay milicias proiraníes que son muy fuertes y podría entrar en un conflicto interno entre ambas? Y si no, podría tener un efecto negativo sobre Turquía, que ha luchado históricamente en contra de las milicias kurdas del Partido de Trabajadores del Kurdistán. ¿No generaría un efecto negativo de cara
a un aliado tan importante como Turquía y que podría plantear un escenario de desestabilización para la región? Mira, mientras almorzaba hoy día raudamente, explicaba precisamente lo que tú estás diciendo. O sea, el tema de los kurdos es un tema de enormes complejidades. Ya has visto cómo Erdogan, Turquía, ha tenido un comportamiento respecto de los kurdos que no ha sido el mejor. O sea, en otras palabras, para que la gente nos ve y nos escucha, los kurdos pueden ser una cuña, pero también pueden ser una cuña que puede facilitar cosas para sostener, pero también puede ser un clavo en el zapato y que pueda desestabilizar. Entonces, y puede jugar en sentido contrario. Y estás hablando de Irak. Recordemos que Irak, con la caída de Saddam Hussein en el año 2003, luego de que se dijera que habían armas químicas y que el informe Tenet jamás las encontró. Bueno, ese Irak que quedó doblegado, que permitió el empoderamiento de Irán, cae Irak con K y se empodera Irán con N, evidentemente generó en el propio pueblo kurdo un trabajo detenido, sinuoso para esta añoranza de alcanzar el famoso Estado del Kurdistán, para que sean un sujeto del derecho internacional, porque son el Estado, las organizaciones internacionales, los grupos beligerantes y los movimientos de liberación nacional, que es donde están precisamente los kurdos que están aprovechando. Yo siempre lo dije en mis clases, como lo voy a decir ahora más tarde, el escenario conflictual que pueda haber alrededor de los kurdos, llámese Turquía, llámese Siria, llámese Irak o llámese ahora Irán, es el mejor escenario que ellos siempre han estado esperando para crear las condiciones de visibilizarse hacia el mundo como un pueblo con legítimas aspiraciones estatales. Miguel Ángel, no sé si tú has escuchado las declaraciones de Donald Trump ahora sobre quién va a ser el sucesor del ayatolá. Bueno, es más, el que es casi probable es su hijo, Mojtaba, ¿no? Pero lo ha llamado insignificante y dice, tengo que participar en el nombramiento como lo hice con Delcy Rodríguez en Venezuela. ¿Cómo entiendes eso de que ahora quiere un Delcy pero en Irán? Oh, yo creo primero que respetuosamente ahí hay comparaciones distintas. Primero porque en el caso de Irán, el hijo de Ali Khamenei, primero está en el marco de un triunvirato que no se sabe y no se conoce porque apenas sea elevado a la calidad de ayatollah, o sea, el ayatollah es el clérigo que tiene cualidades de jurista en las reglas desarrolladas por el chiismo de los ayatollahs desde que el ayatollah Khomeini llegara al poder en 1979. Bueno, este proceso, en verdad, que no es fácil, lo va a convertir en blanco. Y ya Estados Unidos ha demostrado que como blanco puede inmediatamente eliminarlo, como hizo para extraer a Maduro o como hizo para eliminar a Ali Khamenei. Yo más bien creo que el que puede fungir de un actor como Delcy Rodríguez, que es un títere para Estados Unidos en Venezuela con Diosdado Cabello y con Vladimir Padrino, los tres títeres, fantoches, serviles a Estados Unidos en estos momentos. No estoy diciendo pues, con eso que esté mal Estados Unidos o estén bien ellos, pero así están. Más bien veo al presidente de Irán. El presidente de Irán no es pues la máxima autoridad de Irán, sino el líder supremo. Y el presidente de Irán, en estos momentos, cuyo paradero tampoco se conoce a ciencia cierta, se habla, se dice, podría tener él el ala protectora del ejército de las Fuerzas Armadas iraníes versus el aliento fuerte que tiene el futuro líder supremo en las fuerzas revolucionarias que son el ala fuerte que ha mantenido, ¿no es cierto?, a la revolución caminando
todo este tiempo desde que llegaron al poder en Irán. Miguel Ángel, en el proceso de negociación previa a, a que se lance este ataque, que por cierto, como usted bien sabe, pues viola la Carta de las Naciones Unidas porque no había un casus belli, no había una agresión previa que supusiera de legítima defensa y no había resolución del Consejo de Seguridad. Pero el canciller de Omán lo que decía era que Irán estaba llegando a ceder más de lo que había cedido en la negociación del JCPOA, del cual Estados Unidos se salió en el año 2018. Entonces, ¿qué considera que ha sucedido aquí? ¿Es una guerra de elección? ¿Se vio la vulnerabilidad del régimen como para atacar en este momento? Porque la propia directora nacional de inteligencia de los Estados Unidos el año pasado ante el Congreso decía que Irán no estaba desarrollando armas nucleares. No, mira, yo esto lo tengo claro. Para yo darte una respuesta, yo no te la voy a responder del derecho internacional. Porque si te hablo del derecho internacional, concluyo contigo que Estados Unidos ha sido marginal a un acto permisivo de las Naciones Unidas por el Consejo de Seguridad que tiene el monopolio del uso de la fuerza en el mundo. Y yo te lo respondo desde las relaciones internacionales, donde lo que explica por qué Estados Unidos e Israel atacan Irán no es una explicación jurídica, sino de poder, y el poder por recursos, el poder por dominio geopolítico, que es lo que estamos viendo que hace Estados Unidos en esta doctrina del destino manifiesto contemporánea que están llevando adelante. Por eso es que tenemos que mirar el asunto con lupa, no la lupa de las delimitaciones del derecho internacional, que no por eso además está muerto, como dicen, es una tremenda mentira, sino que tiene sus limitaciones. Y por esa misma razón, el capítulo 7 de la Carta de San Francisco, capítulo 6, que se refieren al uso de la fuerza en tiempos de paz, en tiempos de guerra, establecen esas dimensiones. Estados Unidos de América, hay que decirlo abiertamente, ha ido a otro nivel, a otro cosmos para llevar adelante el objeto de su causa final, que como muy bien has dicho, solamente pues una irresponsabilidad académica diría que hubo casus belli, o sea, un motivo de guerra. Eso no existe. No. Tenemos que decirlo abiertamente, por más que sea un régimen teocrático como el que viene todavía dominando Irán y que hacia adentro ha sido extraordinariamente vertical, con esta policía de la moral, etcétera, instalada desde los tiempos del ayatollah Khomeini. Ya, Miguel Ángel, Rusia parece haberse alejado de Irán. Está preocupada también con el cierre del estrecho de Hormuz. Sí, bueno, el caso de Rusia es un poco el caso de China. ¿Pero por qué un poco? Porque primero, los rusos están todavía concentrados en el resultado geopolítico de la guerra que tienen con Ucrania, que acaba de cumplir el 24 de febrero 4 años y hasta ahora no hay solución. Y que sigue con un dominio importante y quiere un cambio cualitativo, que seguramente está esperando el resultado para sentarse con Donald Trump, y te hablo de Vladimir Putin, para ver un resultado cualitativo, porque así es el poder, como fue el poder en Yalta cuando se dividieron al mundo y luego surgió el Consejo de Seguridad donde 5 miembros permanentes tienen derecho de veto y deciden las cosas del planeta. Tenemos que decirlo sin mayor crítica, abiertamente dentro del realismo político. El caso de China también es distinto, porque los chinos han decidido hace buen tiempo no involucrarse en los conflictos, Paola, Jorge, y no se involucran directamente porque ellos están concentrados en la calidad de superpotencia económica. No quiere que nada los perturbe. Pero esta realidad que te digo va a tener que ser cotejada cuando se desbloquee el estrecho de Hormuz y Estados Unidos tenga un poder total, control de lo que sale del estrecho de Hormuz, que es el 20% del petróleo del mundo. Allí vamos a ver cómo queda China, que evidentemente tiene intereses, los tenía con Irán, un juego en pared que estaría empezando a perder. Y allí vamos a ver cuál va a ser la reacción de China, por lo menos hasta ahora, en un nivel de discreción, porque mira cómo se ha elevado el precio del barril de petróleo, claro, y cómo tiende al alza el precio de este recurso que sigue siendo la gran vedette
del sistema internacional contemporáneo, donde China y Rusia, mirándose al espejo, se reconocen como actores visibles, pero por debajo todavía de la superhegemonía que tiene Estados Unidos de América. Muy bien, Miguel Ángel, te invitamos a continuar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa en el programa y regresamos analizando el tema. Bueno, y estamos de vuelta en Geomundo y vamos a seguir con nuestra entrevista con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller e internacionalista. Miguel Ángel, el presidente Zelensky de Ucrania ha señalado que el presidente Trump lo ha llamado para pedirle asistencia para neutralizar los drones iraníes. ¿Y a quién le pudiera quedar duda que el país con mayor preparación y capacidades para neutralizar este tipo de drones son los ucranianos que vienen luchando en contra de ellos durante 4 años? Pero esto es una paradoja de la política, ¿no? Después del maltrato que ha recibido Zelensky por parte de Trump, ahora que Trump le pide ayuda, pues parece justicia poética, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tú verás, Jorge, que en las relaciones internacionales hasta el posicionamiento de los actores es cíclico. El poder es cíclico. No digo que Zelensky tenga enorme poder, pero es cíclico. Los posicionamientos son cíclicos. Y quieras o no, el factor Ucrania es uno de enorme persuasión. Y Volodymyr Zelensky tiene el suyo. Y claro, yo estoy viendo acá, y te hago un análisis un poco más extensivo, es un poco lo que cuenta en mi columna de mañana, pero lo que me preocupa y mucho es que todo esto que está concentrado en el Golfo Pérsico, stricto sensu, hasta si quieres el Medio Oriente, se pueda ir de las manos. No soy un internacionalista que le gusta crear, digamos, una situación exagerada o llamar la atención. No, acá hablamos con objetividad. Tú has visto cómo en las últimas horas hay un pánico por dejar el Golfo Pérsico, un pánico por dejar los aviones, los aeropuertos están atestados y entonces Estados Unidos está viendo que hay respuesta de Irán de diversos calibres y de diversas manifestaciones, no sobre Washington, no sobre las misiones diplomáticas que podría ser en algún momento, sino sobre espacios vulnerables donde se mueve mucho el sistema financiero internacional, que es por donde quizá pueda creer Irán encuentre la vulnerabilidad estadounidense para doblegar. Cuidado con eso. Si no tiene supremacía militar, puede tenerla hackeando espacios financieros, y por esa razón es que Washington usa todos sus recursos buscando persuadir actores importantes, como es el caso de Zelensky, como tú lo acabas de referir. Miguel Ángel, también está que Estados Unidos e Israel han anulado prácticamente todo el poderío aéreo y naval, al parecer, de Irán, y la etapa 2, que es esta invasión terrestre donde están participando los kurdos. Pero también está la posibilidad, y se ha hablado mucho de atentados en Europa, la posibilidad de atentados en el propio Estados Unidos. Sí, y ese tipo de atentados en verdad sí debe preocuparnos mucho, porque Irán lo ha hecho a través de las milicias para los Estados Unidos, los grupos terroristas que de manera diseminada han venido actuando. Recuerda que los grandes apoyos de Irán han sido Hezbollah en el Líbano y Hamas en Palestina, pero también está la Yihad Islámica, que también va a coadyuvar, y también están con ellos otros niveles de extremismo convertidos hasta en lobos solitarios que operan en una Europa que ya ha sufrido la devastación de este tipo de ataques, de manera que hay mucha preocupación. Mira, el presidente del gobierno español, que tomó la decisión de no apoyar a Estados Unidos, dijeron no vamos a cometer el error del pasado. Sigo creyendo en mi lectura que debió apoyar, porque en la sumatoria y la resta España pierde más, pero hay esta suerte de temor colectivo en Europa por los ataques que puedan venir o suceder. Yo he estado hace un par de meses en Europa y te advierto que cuando he conversado con gentes
en Europa me han expresado que los temores que puedan venir sobre la posibilidad, me expresaban, sobre guerras provocadas desde el propio Medio Oriente, siguen volviendo inestables y vulnerables a los europeos, que tendrán que colegirse bajo el manto protector de Estados Unidos, como lo ha hecho, a mi juicio, de manera inteligente, Francia, que tiene poder, Alemania, que también tiene poder, y Londres, el Reino Unido, que no es parte de la Unión Europea, pero que también saben que en este nivel protector pueden encontrar algún ápice de protección por el hegemón del mundo, que es Estados Unidos de América, cuyo poder militar, estratégico y táctico no tiene parangón. No hay ningún poder en el mundo que se asemeje al que tiene Estados Unidos de América. Miguel Ángel, bueno, ciertamente la situación en Europa es compleja porque hay posiciones distintas. El gobierno de Pedro Sánchez, que tiene bases importantes que utilizan los Estados Unidos, pues ha negado que se use su espacio, sus bases para realizar ataques en contra de Irán. Surge un actor como Marruecos, que es seguramente el mejor amigo que tiene Estados Unidos e Israel en esa región. Bueno, quizás el más importante, bueno, definitivamente el más importante es Egipto, por la proximidad a Israel y por el rol que tiene en el mundo árabe, que es bastante más importante que el de Marruecos. Pero Marruecos parece que ha dado cuenta de su intención de ayudar a Estados Unidos que necesitara usar bases en su territorio para la operación en contra de Irán, ¿no? Mira, yo creo que el caso de Marruecos se ha convertido en uno de verdadero liderazgo, no solamente en la política internacional africana, yo creo que en la política internacional árabe, y aquí involucro a África, el norte de África, sahariano y el Medio Oriente. Recuerda que Marruecos fue el primer país del mundo árabe que se solidariza con los países árabes, o sea, te hablo de Emiratos, te hablo de Qatar, te hablo de Kuwait, te hablo de Omán, te hablo de estos países de la propia Arabia Saudita, que fueron atacados por la reacción, el acto reactivo de Irán. Y Marruecos es de lejos y de cerca el país árabe que mantiene una relación privilegiada con Estados Unidos, que le ha costado mucho tiempo construir. Es decir, el aliado de Estados Unidos, mirando el África y el Medio Oriente con una dinámica de estabilidad, de ponderación, de ecuanimidad, de otorgarle crédito transversal al sistema internacional en movimiento hoy en día, sin duda alguna, es Marruecos y Mohamed VI. Por esa razón es que se constituyen en un valor agregado con equilibrio y no necesita, como tú muy bien has dicho, estos niveles de apreciación de carácter bélico como han sido los posicionamientos europeos, porque el sistema en el que se maneja Marruecos, que tiene calidad militar sin duda alguna, está más bien ubicado en el marco de la tolerancia, de la negociación, de la ponderación, que sabe muy bien articular y lo ha venido haciendo incluso desde los propios tiempos en que se estuvo armando satisfactoriamente los acuerdos de Abraham, que precisamente Irán, no me quepa la menor duda, apoyando a Hamas, frustraron esos acuerdos importantes a los que llegaba Israel en la lectura, también en la dinámica de Estados Unidos, para encontrar ese sistema de acercamiento, de fraternidad entre el mundo árabe e Israel, que se estaba trabajando y muy bien, y que lamentablemente por el 7 de octubre del año 2023, con el ataque de Hamas, se frustró. En este contexto aparece pues un Marruecos importante, estelar, que hoy día es uno de los principales actores de las ligas internacionales, que está llamado, además el propio rey Mohamed VI lo ha dicho, a contribuir de manera sostenida a que se provoque, se produzca un equilibrio de situación, buscando esa paz que en estos momentos todavía parece lejana en un Medio Oriente bastante agitado. Bien, muchísimas gracias pues a Miguel Ángel Rodríguez Mackay, es internacionalista y también ex canciller de la República. Muchas gracias por estar en el programa.
Buenas tardes, gracias a ustedes. ¿Ah?